en un tranquilo barrio residencial de San Sebastián, en una elegante casa de 2 plantas rodeada de jardines cuidados, trabajaba desde hacía meses Clara para Javier y Lucía, una pareja joven que parecía sacada de una película. Javier era el dueño de una próspera empresa agroalimentaria, y Lucía, una mujer de éxito que regentaba una boutique de moda en el centro de la ciudad. Clara, estudiante de historia en la Universidad del País Vasco, había encontrado en ese empleo una rutina precisa y silenciosa que le permitía cubrir sus gastos mientras ayudaba a su madre enferma en Durango. Cada mañana llegaba en el primer autobús, cuando la bruma matinal aún abrazaba las calles empedradas y las fachadas modernistas. Clara vestía su sencillo uniforme, un vestido azul marino que rozaba justo por encima de las rodillas, acompañado de unas zapatillas blancas que siempre dejaba en la entrada para no ensuciar los alfombras persas. Su cabello oscuro recogido en una coleta y un delicado collar de plata que llevaba siempre, le daban un aire de inocencia mezclada con una sutil feminidad contenida. En la casa, era una sombra que se movía con cuidado por el parqué reluciente, evitando ser vista hasta que Lucía salía hacia su boutique. Javier, por su parte, pasaba la mayoría del tiempo encerrado en su despacho en la planta alta, rodeado de libros y papeles, con un aroma inconfundible de sándalo y un toque metálico en su perfume que recordaba a la electricidad después de una tormenta. Sus encuentros con Clara eran breves y formales, limitados a un buenos días seco y un leve asentimiento de cabeza, pero todo cambió una calurosa mañana de julio. Clara limpiaba la gigantesca pantalla plana del salón cuando Javier salió de su despacho. En vez de la habitual indiferencia, se acercó a ella con una inesperada familiaridad, deteniéndose peligrosamente cerca. Su mirada recorrió a Clara desde sus hombros hasta sus piernas desnudas, descubiertas por el vestido y los zapatos que había dejado a un lado. Clara, ¿verdad? Su voz, grave y aterciopelada, la hizo estremecer. Cuéntame algo de ti. ¿De dónde vienes? ¿Qué te mueve? Clara, sorprendida por la atención y el tono amable, habló con titubeos de su madre enferma, de las deudas que la asfixiaban, y de sus estudios que apenas podía costear. Javier escuchaba sin interrumpir, con una mirada que parecía descubrirla por primera vez. Entonces, con una seriedad que helaba la sangre, hizo una propuesta que paralizó a Clara. Quiero ayudarte. Te pagaré 3 veces más que ahora. Pero hay una condición, nuestras relaciones deben ir más allá del contrato de trabajo. Cuando Lucía no esté, el mundo de Clara se redujo a ese instante, al perfume intenso de Javier y a la mezcla de miedo y esperanza que la invadía. Intentó rechazarlo, murmurando que era imposible, que estaba mal, pero salió de la casa apresuradamente, con las manos temblando y el corazón en un puño. Durante toda la semana, la oferta de Javier no dejó de rondar su mente, como una sombra oscura y tentadora. El precio de la libertad económica era alto, pero la tentación crecía con cada día que pasaba. Finalmente, el siguiente martes regresó, con el pulso acelerado y la mente dividida entre la vergüenza y la necesidad. Javier le esperaba en el salón, con una sonrisa oculta tras la máscara de indiferencia. ¿Lo has pensado?, preguntó en voz baja. Clara asintió en silencio, y entonces él tomó su mano, caliente y firme, como un pacto silencioso. Le susurró que sería un secreto entre ellos. Ella, cediendo a la desesperación, aceptó, pero con una condición que le permitiera mantener algo de dignidad, solo con la boca, nada más. Javier sonrió con una expresión que mezclaba sorpresa y deseo y la condujo hacia el centro de la estancia, donde se reclinó en un sillón de cuero. Clara, temblorosa pero decidida, se arrodilló sobre la alfombra persa, dando inicio a un juego peligroso y prohibido que marcaría el inicio de una relación cargada de poder, secretos y sombras, mientras su boca cumplía con su parte del acuerdo. La tensión en la habitación crecía, y Clara comenzó a entender que ese no sería un capricho pasajero, sino el comienzo de algo mucho más oscuro y complejo. Pero justo cuando pensaba que podía controlar la situación, una nueva presencia se avecinaba en la casa, una figura que cambiaría para siempre las reglas del juego. ¿Quién era esa persona y qué secretos ocultaba? El misterio apenas comenzaba. Una semana después, el ambiente en la casa de Javier y Lucía había cambiado sutilmente, como el aroma de un vino que envejece con secretos. Clara ya no era la joven asustadiza que temblaba ante cada encuentro. Se había transformado en una mujer que ocultaba tras sus ojos una mezcla de desafío y resignación. Su uniforme azul marino ahora se combinaba con unas delicadas bailarinas de cuero color caramelo que reemplazaban a las viejas zapatillas blancas, y bajo el vestido,
Ella llevaba siempre un conjunto de encaje fino, apenas insinuado, que le daba una confianza silenciosa. Las mañanas eran un ritual casi sagrado. Javier ya no se encerraba en su despacho, le esperaba en el salón, recostado en el sofá de terciopelo verde, con una copa de Rioja en mano y una expresión que mezclaba poder y expectación. Clara, al cambiarse en la pequeña habitación de servicio, sentía como cada gesto se volvía más calculado, más profesional. Había aprendido a desconectar la mente y entregarse a la coreografía que Javier marcaba con su mirada oscura y penetrante. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, notó que Javier rozaba con la mano su muslo cuando ella se inclinaba para recoger un libro. Aquellos toques furtivos eran como pequeños destellos de peligro, recordatorios de que las reglas pactadas se estaban deshilachando. Si esto fuera una novela de Pérez Reverte, ya habría un duelo de espadas en el jardín, pensó con una sonrisa amarga, aunque por dentro sentía que se hundía más en un juego del que no podía escapar. El martes siguiente, el calor de agosto abrazaba la ciudad con una intensidad casi insoportable. Clara entró en la casa y sintió de inmediato una atmósfera distinta. Javier no estaba en el salón, sino en su despacho, un santuario privado lleno de muebles oscuros y cortinas pesadas que filtraban la luz como un teatro de sombras. La madera olía a tiempo detenido y secretos susurrados. «Quítate las bailarinas», ordenó Javier sin levantar la vista. El mandato le cayó como un cubo de agua fría. Vacilante, Clara se deshizo del calzado y quedó descalza sobre la alfombra persa, sintiendo el fresco contraste con el calor que la envolvía. Javier lo observaba con una mezcla de admiración y dominio, como si contemplara una obra de arte a la que solo él tenía acceso. «Tienes una elegancia natural que no se encierra en uniformes baratos», musitó él, acercándose lentamente. «Pero quiero que recuerdes quién manda aquí». De repente, se arrodilló ante ella. Clara quedó paralizada, incapaz de moverse mientras él tomaba su pie entre sus manos, recorriendo cada curva y hueso con un dedo experto. La sorpresa le heló la sangre, pero también despertó un fuego oculto. Javier besó su pie con una devoción casi reverente, un gesto que era al mismo tiempo humillación y exaltación. «Tus pies merecen ser adorados, no pisoteados por las calles de San Sebastián», susurró, y el eco de sus palabras vibró en el aire cargado del despacho. El tiempo pareció detenerse. Clara sintió una mezcla confusa de repulsión y excitación, un cóctel peligroso que la dejó temblando. Javier no le pidió nada más esa tarde, en lugar de eso, la dejó ir con una caricia en el cabello y un pago que duplicaba lo habitual. Esa noche, en su pequeño piso de Durango, Clara se miró en el espejo con el vestido verde oscuro de seda que había comprado hacía poco. La tela caía sobre su cuerpo con una elegancia que la hacía sentir como una mujer distinta, una que podía desafiar su destino. Pero ese reflejo también le recordaba la jaula invisible en la que estaba atrapada. El viernes, mientras acababa de limpiar la casa, Lucía apareció como una ráfaga de luz, envuelta en un traje blanco impecable, con tacones que resonaban en el parqué y un aroma a gardenia y éxito. Sin mirarla, le dijo con voz despreocupada: «Clara, este fin de semana me voy a Bilbao a un congreso. No habrá nadie en casa, así que descansa el lunes». En ese instante, Javier salió de su despacho y lanzó una mirada que Clara leyó sin palabras. Era una orden más que una invitación. Sus planes habían cambiado. El martes siguiente sería una sentencia. El día llegó con un silencio opresivo. Clara trabajó en la casa sin ver a Javier, aunque sentía su presencia en cada sombra, en cada crujido del parquet. Al caer la tarde, cuando ya se preparaba para salir, una voz grave y segura la detuvo. «No te vas». Lo vio junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hoy no eres la empleada. Hoy eres mi invitada». Con un gesto firme, le indicó que se quitara el uniforme y se pusiera el vestido verde. Clara sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Él había visto su secreto, su pequeña rebeldía, la única puerta a una vida diferente. Mientras subía las escaleras, el corazón le latía con fuerza, mezcla de miedo y una extraña emoción. Al mirarse al espejo, vio a una mujer que no reconocía. La seda verde acariciaba su piel, dejando al descubierto los hombros y clavículas, y el corte en la pierna añadía una nota de provocación sutil. Javier la esperaba, y al verla, su mirada recorrió su figura con intensidad casi palpable. Le ofreció una copa de vino, y sin palabras, la invitó a bailar. La música suave y envolvente llenó la estancia mientras se la tomaba de la mano y la acercaba a su cuerpo. «Hueles a lluvia y pecado, Clara», susurró en su oído,
y ella sintió como caía el último muro que protegía su alma. El beso que siguió fue lento, profundo, y Clara se abandonó a él sin resistencia, entregándose a una pasión que la consumía y la definía al mismo tiempo. Pero cuando la noche parecía sumergirlos en un sueño compartido, la realidad golpeó con la voz alegre de Lucía desde la puerta. Principal, cariño, ya he vuelto. Cancelaron la reunión, el mundo de Clara se desmoronó en un instante. Javier reaccionó rápido, la arrastró hacia el armario empotrado, y la encerró en la oscuridad perfumada con lavanda y sábanas limpias. Allí, atrapada y muda, escuchó la vida normal que no era la suya, el hogar que nunca podría conquistar. Cuando por fin la dejaron salir, Javier la expulsó como un gato travieso por la puerta trasera. Clara corrió por las calles, con lágrimas mezcladas con el perfume ajeno que ahora era su marca de vergüenza. Aquella noche, algo en ella murió para siempre. El juego se había transformado en una guerra, y ella era la pieza más vulnerable en un tablero que no entendía. Pero en medio de la oscuridad, una llamada inesperada encendió una chispa. Lucía, la esposa traicionada, tenía una propuesta que podría cambiarlo todo. ¿Sería esa la salvación o un nuevo abismo? El misterio apenas comenzaba a tejerse. Los días posteriores a aquella llamada fueron un torbellino de emociones para Clara. La voz fría y calculadora de Lucía resonaba en su mente, ofreciendo un acuerdo que parecía sacado de una novela de intrigas. La boutique en el corazón de San Sebastián se convirtió en el escenario de una cita clandestina, donde ambas mujeres se encontraron por primera vez cara a cara, lejos de miradas indiscretas y perfumes embriagadores. Lucía apareció vestida con un conjunto impecable, una blusa de seda blanca que dejaba entrever la piel tersa de sus brazos, combinaba con una falda lápiz negra que ceñía su figura esbelta y unos estiletos de charol que hacían eco en el suelo de mármol. Sus labios, pintados de rojo intenso, curvaron una sonrisa enigmática mientras miraba a Clara con ojos que parecían medir cada palabra, cada intención. Clara, comenzó con voz suave pero firme, sé todo lo que ha pasado. No soy una ingenua ni una víctima. Soy una mujer con recursos y con un plan. Clara, aún temblando por la mezcla de miedo y curiosidad, apenas pudo responder. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Con la voz quebrada, Lucía se acercó y posó una mano fría sobre el dorso de la mano de Clara. Quiero que trabajemos juntas. Javier nos ha estado jugando a las dos, pero yo no soy la que va a perder. Tengo una propuesta que te hará ganar más que cualquier dinero sucio que él te haya dado. Clara sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La idea de aliarse con Lucía, la mujer a la que había odiado en silencio, era tan absurda como tentadora. ¿Y cómo sé que no es otra trampa?, murmuró. Lucía soltó una risa baja, casi burlona, porque no soy Javier, querida. Y porque esta vez, el juego lo voy a controlar yo. Mientras hablaban, Clara notó un brillo en los ojos de Lucía, una mezcla de inteligencia y peligro. Era como si de repente la boutique se hubiera transformado en un tablero de ajedrez, y ambas estuvieran moviendo piezas invisibles con maestría. Esa noche, sola en su apartamento, Clara se vistió con el vestido verde de seda una vez más. Lo contempló frente al espejo, preguntándose si alguna vez podría recuperar la mujer que había sido antes de entrar en ese mundo de secretos y engaños. Pero ahora sabía que no había vuelta atrás. Un mensaje apareció en su móvil: estamos en esto juntas. Mañana comienza el verdadero juego. Clara respiró hondo, mezclando miedo y determinación. A pesar de todo, algo dentro de ella se encendía, la posibilidad de hacerse con el control, de dejar de ser una pieza en el tablero y convertirse en jugadora. Pero en las sombras, Javier observaba cada movimiento, sus ojos oscuros llenos de ira y obsesión. No estaba dispuesto a perder ni una sola partida, y en ese instante, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, un secreto oculto en el sótano de la casa esperaba ser descubierto, una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Quién abrirá esa puerta primero? ¿Y a qué precio? El próximo capítulo de esta historia está por escribirse. La mañana siguiente amaneció en Hondarribia con un cielo encapotado que reflejaba la tensión que sentía Clara en su interior. La propuesta de Lucía había dejado una marca indeleble en su mente. Ya no era solo una víctima ni una sombra en la mansión de Javier, sino una aliada inesperada en una batalla que prometía ser tan peligrosa como fascinante. Lucía le esperaba en la entrada de la boutique, vestida con un traje sastre gris perla que resaltaba sus curvas y unos zapatos de tacón medio que le daban elegancia sin perder agilidad. En su mano, llevaba un bolso de cuero negro, del que sacó un sobre grueso y sellado,
Esto es para ti, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para empezar a nivelarte en este juego. No es solo dinero, hay información, contactos, y un plan. Clara aceptó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Mientras Lucía le explicaba en voz baja los detalles de su estrategia, la joven comenzó a entender que la verdadera batalla no estaba en los encuentros furtivos con Javier, sino en las redes invisibles de poder y manipulación que tejía la pareja. Al salir de la boutique, Clara se detuvo un momento frente al escaparate, observando su reflejo. Llevaba puesto el vestido verde de seda, que ahora parecía el uniforme de una guerrera moderna, lista para enfrentarse a la tormenta. Sus labios, ligeramente pintados de un tono burdeos, y sus ojos delineados con precisión, mostraban una determinación que pocos podrían imaginar en la chica tímida que había llegado meses atrás. ¿Lista para la guerra?, preguntó Lucía, con un toque de humor oscuro en su voz. Pero ojo, que en esta partida nadie regala nada. Clara sonrió con ironía y siguió adelante, consciente de que cada paso la acercaba a un destino incierto y lleno de peligros. Esa misma tarde, mientras Javier se preparaba para una cena de negocios en la ciudad, Clara decidió explorar el sótano de la casa, impulsada por un presentimiento que no podía ignorar. Abrió la pesada puerta de madera con cuidado, dejando que la penumbra la envolviera. Entre cajas antiguas y muebles cubiertos de polvo, encontró un maletín cerrado con llave y una carpeta con documentos marcados con sellos oficiales. Sus dedos temblaron al hojear los papeles, contratos, fotografías y mensajes que revelaban una red de engaños y negocios turbios que involucraban a Javier mucho más de lo que ella imaginaba. De repente, un ruido arriba la sobresaltó. La puerta del sótano se cerró de golpe, dejándola atrapada en la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó, pero solo el eco respondió. En ese momento comprendió que estaba en el corazón mismo del misterio, y que salir de allí sería solo el primer desafío. La noche caía sobre San Sebastián, y con ella, las piezas del juego comenzaban a moverse en una danza peligrosa y seductora. ¿Podrá Clara descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? ¿O quedará atrapada para siempre en la red que ella misma empezó a tejer? La respuesta, como siempre, está en la siguiente jugada. La oscuridad del sótano envolvía a Clara como un manto pesado, mientras sus ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra. La puerta se había cerrado tras ella con un sonido seco, y un frío húmedo se colaba por las paredes de piedra. El maletín y los documentos dispersos a su alrededor eran ahora su único faro en aquel laberinto de secretos. Con manos temblorosas, empezó a examinar los papeles. Contratos firmados con nombres que no le decían nada, transferencias bancarias millonarias a cuentas offshore, fotografías de reuniones clandestinas y mensajes codificados. Había algo más oscuro bajo la superficie reluciente que Javier mostraba al mundo. Entre esos documentos, una foto llamó especialmente su atención. Javier junto a un hombre desconocido, ambos con sonrisas forzadas, delante de un edificio antiguo con un cartel gastado que decía Bodegas El Aljibe. La imagen parecía sacada de otra época, pero la conexión era clara. Un ruido arriba la sobresaltó. Pasos lentos, decididos, bajando la escalera. Clara sintió el corazón en la garganta, buscando desesperadamente un escondite. Se agachó detrás de unas cajas apiladas, conteniendo la respiración. La sombra que apareció era inconfundible. Javier, con la chaqueta desabrochada y la camisa arrugada, sus ojos oscuros explorando la penumbra con una mezcla de ira y precaución. ¿Creías que puedes husmear sin consecuencias?, susurró. Aunque la voz era más una amenaza que una pregunta, Clara sintió como la adrenalina la empujaba a actuar. Recordó las palabras de Lucía, la alianza que habían formado, y la fuerza que le daba esa inesperada complicidad. No estoy aquí para pelear contigo, Javier, respondió con voz firme, aunque el temblor era inconfundible. Estoy aquí para descubrir quién eres realmente. Javier sonrió, un gesto frío y calculador. Entonces habrás descubierto mucho más de lo que esperabas. Pero cuidado, Clara, porque en este juego no todos sobreviven. En ese instante, la luz del pasillo comenzó a filtrarse por la puerta del sótano, revelando que alguien más estaba llegando. La tensión se cortó como un cuchillo. Lucía, pronunció Javier con una mezcla de sorpresa y resignación. Te has decidido a jugar de verdad. Clara salió de su escondite, enfrentando a ambos con una mezcla de miedo y determinación. La batalla de poder que había comenzado meses atrás estaba a punto de alcanzar su clímax,
y en medio de aquel triángulo peligroso, la joven sabía que nada volvería a ser igual, mientras la puerta se abría lentamente. La última imagen que quedó en la penumbra fue la de Clara, de pie, desafiante, con el vestido verde rozando el suelo, preparada para enfrentar el destino que le esperaba, y más allá de la puerta, un susurro apenas audible. Esto es solo el comienzo.